Buenas tardes a todas y todos y buenos días a quienes nos ven desde Latinoamérica. Me gustaría darles la bienvenida a este segundo episodio de la serie de webinars sobre derechos humanos y empresas en América Latina, desarrollos, desafíos y oportunidades. Este segundo episodio, el tema que trataremos es el de extractivismo, energías renovables y derechos humanos. También quería indicarles que esta serie de webinar ha sido organizada conjuntamente por el Nova Center on Business, Human Rights and the Environment de la Universidad Nova de Lisboa, junto con mis colegas Claire Bright y Celinda Grasa Pires, y con el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, junto con nuestro colega Humberto Cantú Rivera, además de la colaboración de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas y el Teaching Business and Human Rights Forum. Quiero también agradecer a nuestros ponentes hoy, Julián, Diana y Manuel, por aceptar nuestra invitación a debatir sobre estas cuestiones. Estoy segura de que tendremos un intercambio de ideas enriquecedor con las distintas contribuciones de nuestros ponentes hoy. Y sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a la que será nuestra moderadora en esta segunda sesión, mi compañera Celinda Grasa Pires. Celín es investigadora y doctoranda de la Universidad Nova de Lisboa, donde realiza su tesis sobre la responsabilidad corporativa de respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Y además es especialista en empresas y derechos humanos en el Business for Social Responsibility, que es una organización global sin ánimo de lucro que ayuda a las empresas a implementar los principios rectores sobre empresas de derechos humanos y estrategias comerciales sostenibles. Así que muchas gracias también, Celine, y cuando quieras puedes comenzar. Muchísimas gracias, Laura. Pues muy buenas tardes a todos y todas desde París. Buenos días para los que nos ven desde Latinoamérica. Pues en primer lugar quisiera agradecer al Centro Nova, a la colega Laura, también a la profesora Claire y a Humberto por la invitación de moderar este panel. Pues bienvenidos a los ponentes y participantes al segundo episodio de la serie de webinarios sobre derechos humanos y empresas en América Latina, desarrollos, desafíos, oportunidades. Como ha mencionado Laura, hoy nos centraremos en extractivismo, energías renovables y derechos humanos. Les comento que este evento será grabado y disponible en la cuenta YouTube del Centro Nova. Pues como ha dicho Laura, no tenemos mucho tiempo, estoy segura de que esta sesión será intensa y fructífera, así que sin más voy a presentar a cada uno y cada una de los ponentes de este webinario hoy. Quería empezar por presentar a Diana Figueroa Prado. Pues Diana desde 2019 es investigadora y representante regional para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde coordina pues el programa regional y monitorea la situación de derechos humanos en contextos empresariales en la región. Pues Diana es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Derechos Económicos, Social y Culturales por la Universidad de Essex. Desde 2010, Diana colabora en diversas instituciones, desde el gobierno de Nuevo León, Embajada de Brasil en México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto de la Judicatura Federal y otras organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Amnistía Internacional México y también en la organización Renace en Monterrey, pues apoyó el trabajo de investigación sobre derechos de las víctimas, derechos de las mujeres, de las personas migrantes y pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias, Diana, por aceptar nuestra invitación y bienvenida de nuevo. A continuación quería presentar pues, al profesor Julián Tole Martínez, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas, docente e investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, España, y también investigador invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Madrid.
También es asesor académico del Grupo de Energía y Hidrocarburo y Derechos Humanos del Ministerio de Minas, miembro de la Mesa de Sociedad Civil en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. Además, como sabemos, pues es autor de varios libros en derechos humanos e empresas. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Y por fin, terminamos con el profesor Manuel Núñez Poblete. Gracias de nuevo, profesor, por aceptar nuestra invitación. El profesor Manuel Núñez Poblete es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso. Es también miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional y tiene otros destacados papeles en distintos organismos. Fue también consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es también docente en la Academia Judicial de Chile y el Instituto de Estudios Judicial Hernán Correa. Muchísimas gracias de nuevo, profesor, por aceptar nuestra invitación. Pues una vez presentados a todas y todas, les doy de nuevo a todos la bienvenida. Hay mucho que decir sobre el tema de hoy, extractivismo, energías renovables y derechos humanos. Podríamos en verdad dedicar horas a hablar del tema, pues sin embargo, como tenemos aproximadamente 1 hora y media y que no va, pues nos gusta la interacción, como moderadora, pues propuse estructurar este webinario en 2 partes. Cada una de ellas está centrada en un eje que pensamos relevante para el tema que nos ocupa hoy. Así que propuse a los panelistas 2 enfoques principales para esta sesión. Primero, nos centraremos en la protección y el respeto de los derechos humanos en el sector extractivo y de energía renovable. Propuse a cada uno de los panelistas exponer durante aproximadamente 10 minutos sobre los impactos empresariales, tanto negativos como positivos, más destacados en el sector de la minería y de las energías renovables sobre, claro, los derechos humanos. Cada panelista nos dará su perspectiva como experto y desde su experiencia práctica desde un enfoque de derechos humanos, tanto para Latinoamérica como más bien a nivel nacional. En la segunda parte de este webinario nos centraremos en el tema de transición justa en Latinoamérica. El objetivo de esta segunda parte es discutir el concepto de transición justa en el escenario de América Latina. También hablaremos del concepto de justicia energética en el marco de la transición de energía fósil a energías renovables en Latinoamérica desde, de nuevo, un enfoque de derecho humano. De nuevo, cada panelista tendrá 10 minutos para exponer sobre este tema. He hablado de interacción. Tendremos al final de cada una de estas 2 partes un espacio para que todos los participantes puedan plantear preguntas, observaciones a todos y cada uno de los ponentes. Por favor, pueden usar la cajita que tienen abajo de su pantalla que se llama preguntas y respuestas para subir cada una pregunta o un comentario que tengan para los panelistas. Así que sin más, empezamos por el primer enfoque de la sesión de hoy: protección y respeto de los derechos humanos en el sector extractivo y energías renovables, panorama actual y desafíos. Diana, quisiera empezar por ti. Pues de acuerdo con una investigación reciente del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energías renovables operando en América Latina están en aumento. Si nos pudieras compartir los recientes reportes e informaciones del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Muchísimas gracias de nuevo, Diana. Sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Celine, y bueno, pues también buenos días o buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles un poco pues los hallazgos que tenemos en estos, que encontramos en estos informes.
Bueno, pues básicamente pues estos datos nos hablan sobre los impactos empresariales en el sector de la energía renovable y bueno, creo que hacia el final de mi presentación pues vamos a ver por qué es que estamos vinculando la energía renovable con las prácticas extractivistas que pues normalmente se relacionan con otros sectores y no necesariamente se vincula a el de la energía renovable. Pues en primer lugar, yo quisiera compartirles que esta es una investigación a nivel global, que es el Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos. La última versión que tenemos se publicó en el 2020 y actualmente pues, se hace una revisión del índice cada 2 años. Entonces, actualmente estamos trabajando en una actualización del mismo índice. Ahorita les voy a hablar un poco más de él. Y básicamente, pues lo que hacemos en este informe es revisar las acciones y compromisos de las 16 empresas más grandes del mundo en el sector de la energía renovable con base en algunos indicadores, algunos básicos y otros específicos que se basan en los principios rectores de Naciones Unidas. Aquí pueden ver que entre los indicadores básicos pues está el tema de gobernanza y compromisos políticos, el hecho de tener, por ejemplo, una política en derechos humanos, la incorporación del respeto y de la debida diligencia en materia de derechos humanos en sus actividades y un tema, y bueno, pues el tercer pilar obviamente es el de reparación y mecanismos de reclamación. Y bueno, específicamente para el sector de la energía renovable, los indicadores pues están relacionados a derechos de los pueblos indígenas y de comunidades afectadas, derechos sobre la tierra y el territorio, seguridad y contextos de alto riesgo, personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente, trabajo, salud y seguridad y los derechos vinculados a ellos, derecho a un medio ambiente limpio y saludable o sano, transparencia y anticorrupción y igualdad e inclusión. Como parte de los hallazgos que tenemos de este informe global, lo que nos encontramos es que, pues por un lado, como pueden ver en el gráfico, hay más o menos un crecimiento sostenido pues de acusaciones por parte tanto de comunidades como de sociedad civil, principalmente, pues de acusaciones contra proyectos de energía renovable a nivel mundial. Y dentro de las cifras globales lo que nos encontramos es que América Latina es la región que tiene el mayor número de denuncias a nivel mundial y esto representa el 61% de estas denuncias, lo cual precisamente en el centro nos ha llamado la atención y es por eso que ahorita les voy a hablar de un informe que es más específico de la región para que podamos ver cuáles son las tendencias y los datos sobre estos abusos específicos de la región. Aquí yo les traigo pues un gráfico con las puntuaciones generales de las empresas de energía renovable a nivel global, las 16 que mencioné en un principio. Y aquí, por ejemplo, pueden ver en el gráfico, pues son puntos, digamos, del 0 al 100, que las empresas van acumulando de acuerdo a la evidencia que encontramos, tanto por acercarnos directamente a las empresas y pedirles información acerca de todos estos indicadores, mientras también lo contrastamos con información pública que tenemos disponible. Y tenemos que, por ejemplo, las primeras 4 de las empresas, pues son empresas que ya por muchos eran muy conocidas, como Iberdrola, Acciona, Ørsted y Enel. Y si nos vamos a las de más abajo, pues nos encontraremos, por ejemplo, a 2 empresas que son chinas y la Southern Company, que me parece que es de los Estados Unidos, y también en estas, pues en las empresas también incorporamos algunos inversionistas que también tienen obligaciones en derechos humanos, pero que tienen también una participación amplia, ¿no? en estos proyectos de energía renovable. Y como ejemplo de los indicadores que nos han parecido más preocupantes en este índice, está relacionado pues con el tema de seguridad y contextos de riesgo, que si alcanzan a ver en la pantalla, pues la puntuación media es del 5% de 100. Y esto quiere decir que pues también es uno de los indicadores más bajos en general en promedio de las empresas.
En el tema de derechos sobre la tierra y el territorio, pues la puntuación media es de 0% y nos preguntaremos como por qué 0% si hay empresas que están activamente trabajando sobre mejorar, por ejemplo, su relacionamiento con las empresas, con las comunidades locales en donde pretenden instalar sus proyectos. Y bueno, la respuesta es que al momento de hacer las comparaciones con lo que tenemos en el terreno y la información pública, pues este es el resultado y pues nos habla de la gravedad de la situación en relación a estos derechos en específico. Y en relación al trabajo, salud y seguridad, pues también este tema nos habla un poquito más acerca de pues los derechos de las personas trabajadoras dentro del sector de la energía renovable. Y en este también vemos que la puntuación media es del 21%, ¿no? Que uno pensaría que también por ser empresas pues de gran tecnología, que también requieren personal altamente preparado y que de esa manera también se retribuye, ¿no? esa expertise que tienen las personas trabajadoras de las empresas de energía renovable, pues también nos encontramos lamentablemente en que todavía existen retos en ese sentido. Creo que, perdón, se me movió la presentación. Y bueno, nosotros un poco nada más para comparar con otros sectores de alto riesgo, como por ejemplo el sector de la minería o el sector agroindustrial, o también sectores de manufactura, por ejemplo el textil o de la fabricación de componentes electrónicos. Vemos que estas puntuaciones bajas que se presentan en el índice de energía renovable y derechos humanos, pues son muy similares a estos otros índices o investigaciones que hemos hecho de estos otros sectores considerados más ampliamente de alto riesgo, y eso pues nos llama la atención obviamente porque nos interesa que la energía renovable forme parte pues de nuestros sistemas energéticos y en general pues de nuestros sistemas económicos sociales, pero pues estamos viendo que se están repitiendo patrones, ¿no? de otras industrias en un sector como este. En el caso ya específicamente de América Latina, tenemos que pues la mayoría de los abusos ocurren principalmente en 3 países. El primero de ellos, que ocupa casi, bueno, es el 28%, casi un tercio, es Honduras. En segundo lugar, tenemos a México con el 27%, también cerca pues de un tercio. En tercer lugar, tenemos a Colombia con el 13% y el resto de países de América Latina se distribuyen el 32% restante. Creo que uno de los datos más impresionantes que nos encontramos al hacer esta investigación específica del sector en América Latina es que los abusos en ese periodo de 10 años, de 2010 a 2020, incrementaron en un 1050%. O sea, creo que eso es un porcentaje o sea, yo creo que iría más allá de decir alarmante, o esa pocas veces creo que se ven ese tipo de cifras, ¿no? Y bueno, también vemos del lado derecho del gráfico que sí es verdad que la mayoría de las denuncias por abuso de derechos humanos en el sector de energía renovable pertenecen al sector del sector hidroeléctrico, proyectos hidroeléctricos. También porque pues desde 2010 y un poco antes pues fueron los primeros proyectos que se estuvieron implementando en América Latina y que pues por eso, por simplemente la acumulación del tiempo, pues son los que ocupan más de la mitad, ¿no? de los abusos. Pero vemos preocupantemente que en segundo lugar ya está, por ejemplo, con el 31% los proyectos de energía eólica y le siguen también de cerca los proyectos de energía solar. E igualmente parecido a lo que encontramos en el índice de energía renovable a nivel global, vemos que las categorías de abuso más comunes pues se relacionan con el derecho a la tierra y el territorio, con ataques a personas defensoras de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derecho a medio ambiente sano, irónicamente, y consentimiento previo, libre e informado. Y bueno, yo nada más como para finalizar esta presentación, quería hablarles muy brevemente de un caso específico, que es el caso de Unión Hidalgo en México.
que pues Unión Hidalgo es una comunidad indígena zapoteca que se ubica en Oaxaca y que se han enfrentado a la instalación de varios parques eólicos, en total más o menos 23, como lo ven aquí del lado derecho en la imagen. Y estos proyectos pues están siendo instalados desde alrededor de 2004 por la empresa estatal de Francia, Electricité de France. Y bueno, eso ha implicado, realmente pues es muy difícil entrar como pues en todo lo que ha pasado en pues ya casi 20 años, ¿no? Desde que se empezaron las aproximaciones y exploraciones en el lugar para los primeros parques eólicos, pero digamos que la comunidad pues se ha enfrentado a prácticas que consideran que ha incrementado la conflictividad en el lugar, la división entre las comunidades, también han hablado de simulaciones en el ejercicio de la consulta, del vínculo que hay entre pues el gobierno también estatal y también a nivel nacional con pues las empresas de energía renovable. Y aquí pueden ver en el mapa esta zona de generadores eólicos, que bueno, pues son donde están los parques solares. Y en la parte de abajo pueden ver que están inmediatamente al lado de la comunidad de Unión Hidalgo. Entonces eso ha implicado pues una serie de denuncias. Actualmente también, pues después de haber intentado llegar a alguna resolución favorable en México para la comunidad, pues también se han interpuesto recursos, por ejemplo, hace algunos años en el Punto Nacional de Contacto de Francia sin tener una respuesta favorable, y actualmente pues está litigando el caso por varias organizaciones. La organización en México que lo litiga es Prodesc. Y bueno, están litigando en territorio francés a la luz de la ley del deber de debida vigilancia, la ley del deber de vigilancia. De vigilancia, exacto. Sí, de Francia. Y bueno, solamente aquí compartirles pues que tenemos también perfiles de las empresas en nuestro sitio web. Tenemos el perfil de la empresa de EDF y pueden ver aquí pues todas las historias con las que se está relacionando la empresa. Aquí aparecen de México y el mismo informe, porque también contactamos a la empresa justamente para dar su perspectiva acerca del informe en general y en particular sobre el caso de Unión Hidalgo que incluimos en el informe. Y el más reciente pues está relacionado a un ataque a un defensor de la comunidad que ocurrió este mes, el mes anterior. Y aquí pues pueden ver todas las solicitudes de respuesta que hemos enviado a la empresa, los ataques reportados, el número de ataques reportados contra personas defensoras, y aquí en perfil de la demanda que viene uno, pues es este que les menciono de litigio en Francia. Entonces, pues eso es un poco por mi parte, y también pues espero que los datos pues nos hagan un poco también reflexionar sobre pues aunque pensemos y debería de ser que los proyectos de energía renovable nos ayuden a una transición energética que beneficie a todos, pues que obviamente no se pueden realizar si se continúa con estos impactos en los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu exposición, pues deslumbrante, en verdad. Como veo que no hay preguntas en nuestra cajita de preguntas y respuestas, yo al escucharte pues tengo un comentario y una pregunta. Primero quisiera saber, porque me sorprendió entre las 16 empresas y entre los países con la mayor incidencia de abusos, mencionaste a Honduras, México y Colombia, entre los tres primero. ¿Y por qué no Brasil? Dado la importancia del sector hidroeléctrico en Brasil. Sí, pues es verdad que hay, bueno, cuando uno piensa en energía renovable y Brasil, creo que lo primero que nos salta a la cabeza sí es los proyectos hidroeléctricos de escala enorme en el país. Probablemente no aparece de esa manera en los resultados, simplemente porque el número de incidencia de abusos de los otros países es mayor, pero sin querer decir pues que no los haya o que no sean representativos. Simplemente en comparación con los otros, pues los otros tristemente, aunque tienen una población menor,
pues presentan esa mayor incidencia comparativamente. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, algunas de las 16 empresas que mencionaste, pues algunos son miembros de BSR, de mi organización, así que tenemos mucho trabajo adelante. En relación a algunas que están sometidos a la ley del deber de vigilancia en Francia, como EDF, Electricité de France, que mencionaste el caso con la Unión Hidalgo, pero también Engie, ¿tú has notado una mejora en las prácticas desde la adopción de la ley de deber de vigilancia en 2017 o no? Para estas empresas específicamente. No podría decir si es específicamente debido a la ley, pero me parece que en general en el sector de la energía renovable, a las empresas al menos, todos estos datos y todas estas denuncias obviamente les importan y les ha afectado también en la imagen. Entonces, pues también es que gran parte de los argumentos cuando nos encontramos con las empresas en foros es que nos dicen, bueno, estamos haciendo tal y tal y tal. Y es verdad, o sea, sí hemos notado que en la práctica están más interesadas, por ejemplo, en capacitarse, en capacitar a su personal, en integrar en sus equipos de trabajo personas expertas en derechos humanos, están conscientes de que existe una conflictividad desde el inicio de los primeros proyectos, ¿no? En comunidades y que tienen un interés muy grande en que no se repitan, ¿no? Para sus siguientes proyectos. Y están generando también pues digamos como pues no sé si en coordinación, pero sí digamos como retroalimentándose de algunas organizaciones de la sociedad civil, de la oficina del alto comisionado y también de la academia, para pues tener esas políticas en derechos humanos que les puedan servir. Creo que lo que a lo mejor eso no se alcanza a ver precisamente porque el daño que se ha hecho hasta ahora puede ser por multiplicidad de razones, por misma irresponsabilidad de las empresas, pero también a lo mejor porque no conocían, por ejemplo, las personas más pues en posiciones más técnicas, digamos, de los proyectos, pues no conocían esta dimensión social y de derechos humanos, y que es lo que tenemos ahora y que ya, pues, como vemos en el caso de Unión Hidalgo, pues que se extiende por años y pasa por litigios que son costosos, que son desgastantes, tanto para las comunidades como para la sociedad civil y las empresas. Entonces, en general, yo diría que sí hay un mayor interés y que sí hay acciones, pero pues todavía nos falta ver cuáles van a ser pues los impactos positivos de esas primeras pues acciones más de política y quizá de mejorar procesos, ¿no? de las empresas. Muchísimas gracias, Dayana. Quisiera ahora dar la palabra al profesor Julián Dole Martínez. Pues profesor, acojamos aquí su perspectiva como director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas, pues desde su punto de vista y su experiencia práctica, ¿cuáles son los impactos empresariales más destacados en el sector? Bueno, antes agradecer la invitación de nuevo, en especial pues al profesor también Humberto Cantú, desde la Universidad de Monterrey, quienes me abren este espacio. Yo quiero, más que hablar de los impactos, que creo que Diana lo ha hecho de una manera precisa e incluso pues mucho más rigurosa, me acojo y me sumo a esos impactos. Mi lectura desde la investigación y desde el observatorio es la misma. El grupo de derechos donde normalmente encontramos los impactos son más o menos homogéneos. Yo quiero hablarles de otro elemento que acompaña a los impactos y son las respuestas desde el ámbito empresarial. Las respuestas que han dado históricamente en América Latina. Y yo arrancaría con una primera premisa, y es que no toda transición energética es justa e inclusiva, y no toda transición justa respeta o tiene en cuenta los derechos humanos. Entonces, para ir un poco ahondando, vamos a encontrar
esencialmente dos periodos históricos con al menos 4 respuestas desde el sector minero energético latinoamericano. Y esos periodos para mí sí encajan desde un hito y es 2011, principios rectores. Y encontramos un antes y un después. Y las respuestas, por lo menos en el caso colombiano, que son los primeros antecedentes que se dieron en los 90 hasta el 2000, fueron respuestas esencialmente desde la responsabilidad social empresarial. Y su límite era la racionalidad de un riesgo reputacional y sobre todo iniciativas altruistas y voluntarias, con códigos de buenas prácticas asumidos por oficinas en principio bastante precarias, porque normalmente se encontraban inmersas en las direcciones de recursos humanos de las empresas, y con el paso del tiempo se fueron volviendo unidades especializadas en responsabilidad social. En el caso colombiano, que es muy particular por el conflicto armado, vamos a encontrar que el periodo entre los 90 y el 2000, aquí tenemos pues esa característica del conflicto en donde los impactos fueron mucho mayores que en el resto de América Latina. No tanto por el volumen, sino por la gravedad, ¿no? Encontramos ejemplos muy variados en donde las respuestas de lo que hasta el momento se encontraba, que eran respuestas judiciales, respuestas desde el derecho, tenían que ver esencialmente, por ejemplo, en la jurisdicción civil con temas de desplazamiento forzado, en temas de tierras, en la jurisdicción constitucional colombiana, temas de omisión de consulta previa de pueblos indígenas, era lo más reiterado. En la jurisdicción también constitucional, temas de salud y medio ambiente, y luego una que tal vez es la menor, en la jurisdicción penal por temas de asesinatos de activistas, líderes sociales e incluso problemas de fondo en temas de muertes o desapariciones de sindicalistas. Este es el panorama entonces hasta el 2000. Y aquí vamos a encontrar unos ejemplos en toda América Latina en donde las propias empresas desde ese altruismo dan respuestas generando comités, por ejemplo, como comités minero-energéticos, redes alrededor del Global Compact, ¿no? Entonces, redes locales, redes nacionales de pacto global, guías desde diferentes sectores empresariales que se empezaron a asociar a organizaciones no gubernamentales, y esto se complementa con una serie de compromisos éticos muy de la mano de embajadas que entendían la problemática de estos impactos o abusos en derechos humanos en América Latina. Así pues, con el 2000, la responsabilidad social y la respuesta desde la responsabilidad social cambia con los ODS. Creo yo que entonces los ODS se suman a la responsabilidad, a la lógica de manejo y gestión del riesgo, incluyendo una serie de indicadores de gestión, y eso pues empieza a darle como un seguimiento desde las empresas, y ya aquí tenemos entonces oficinas especializadas en ODS y con una serie de, digamos, de ONGs, de grupos privados que se volvieron técnicos y profesionales en ODS certificando procesos. Eso fue la primera respuesta a todos esos impactos, y luego llega el 2011, que es muy particular para nosotros en Colombia y para otros contextos latinoamericanos, y es que muchos de nosotros, no muchos, algunos de nosotros empezamos a ser partes de la OCDE, ya sea pues con un proceso largo o corto, pero la OCDE marca un derrotero para las empresas y para los gobiernos en sumar sus esfuerzos a esos principios rectores de Naciones Unidas, y entonces pasamos de unas oficinas de responsabilidad a una visión más desde los estándares internacionales dados por el marco de los principios rectores de Naciones Unidas. Y en Colombia aquí tenemos entonces una coincidencia, y es que al lado de la OCDE inicia el proceso de paz de La Habana del 2012. Y esto genera un ambiente, una sensibilidad para crear un sistema nacional de derechos humanos, lo cual
crea una cohesión, una lectura desde todo el país y sobre todo el sector empresarial de cómo generar unos mejores contextos y cómo crear una cultura de derechos humanos desde el sector empresarial. Aquí entonces las respuestas se empiezan a dar ya desde una nueva oficina, que ya no es de responsabilidad social empresarial, sino de una oficina de cumplimiento, de compliance. Las oficinas de cumplimiento entonces ya miran la gestión completa de la operación, riesgos legales, y hay respuestas ahora sí con procesos, seguimientos, con un officer compliance, etcétera, etcétera, que tiene una competencia transversal en todas las empresas, sobre todo el sector minero energético. Digo, de todas las empresas, hablo de la gran empresa y la empresa transnacional, ¿no? A partir de ahí, viendo el tiempo, a partir de ahí encontramos, bueno, quiero unos minutitos, encontramos entonces una última respuesta y que tiene que ver con ya no simplemente estándares, sino implementación de políticas públicas alrededor de esos sistemas de derechos humanos que en toda América Latina se dieron entre el 2011 y el 2015. Casi toda América Latina empezaron a fortalecer sus sistemas de derechos humanos. En el caso colombiano, con el profesor Cantú hicimos una investigación a propósito de los desafíos en la regulación. Coincide mucho con una afirmación que hago en esa investigación, que es ser el primero no significa necesariamente ser el mejor. ¿A qué me refiero? A que Colombia fue el primer país no europeo, es decir, del sur global, en donde creamos esta figura, ¿no? Este punto de contacto, tratando de generar una política alrededor de la empresa y los derechos humanos. No voy a ser tan duro, porque obviamente también falló España, el caso del primer plan español, que casi es en la misma fecha, no fue el mejor, o si vemos del primer plan, el plan de Inglaterra, mucho deja que decir. Sin embargo, pues en Colombia se esperaba muchísimo porque era una necesidad alrededor, sobre todo, del conflicto armado. Pero lo más triste es que ese plan no menciona el conflicto armado. Vamos a ver que a partir de ahí América Latina se suma a esa iniciativa. No todos crean planes, pero todos se preocupan por generar en contextos de política pública, y pasa en la Argentina, que todavía se sigue discutiendo, México, y los que sí llegaron a buen puerto, como Chile, que fue el segundo país en hacerlo, y luego pues el tan mencionado y aplaudido Plan Nacional Peruano, ¿no? Que está estrenándose. Aquí tenemos entonces que en esa última respuestas de las políticas públicas a nivel nacional especializadas en empresas y derechos humanos, priorizaron el sector minero energético. Prácticamente en los tres planes se volvió un elemento, un sector a debatir y a discutir en la construcción de esa política pública, y eso, en el caso colombiano, trae una ventaja. Más que la política nacional, yo creo que la gran lección o la gran ventaja desde las respuestas a los riesgos en derechos humanos para el sector son las políticas públicas que se empiezan a dar en el sector. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se crea un Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte 2025. O se crea un Plan Estratégico Nacional para Colombia en el Ideario Energético 2050. Y esto coincide con una serie de normativas, porque la política pública por sí misma no sirve, ¿no? Se queda como muy a mitad de camino en esa respuesta de impactos. Esa política se apropia por los sectores, y yo aquí lo dejo con mi última respuesta. Y es que ya las oficinas entonces de cumplimiento de todas estas empresas del sector, porque como lo mencionó Celine, hago parte y acompaño en todos los grupos de derechos humanos de hidrocarburos, carbón, oro y energía. A partir del 2018, ese es un hito en Colombia, con el cierre del primer plan nacional, en que empezamos a poner una lupa desde diferentes sectores para ver cómo de verdad se daban esos cambios en la cultura empresarial, con una serie de normas, de leyes a propósito de los planes de gestión social y de las licencias ambientales. Esto repercute, claramente no se soluciona todos los impactos, y si vamos con las cifras, que seguramente el centro en Colombia nos las puede decir,
no ha sido pues un salto gigantesco, pero en la operación de la empresa, en la actividad diaria de la empresa, sí se ha dado una transformación que yo la he podido constatar. ¿En qué sentido? En que esos informes, como ya los hacen diferentes oficinas y normalmente los coordina la oficina de cumplimiento, ya hay un sistema de gestión de riesgos al interior de estas empresas en donde las matrices pueden valorar cuán grande es la brecha en derechos humanos, priorizan esas brechas y ya hay una medición en donde sí podemos decir cuánto nos hace falta, e incluso desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia haya una herramienta tecnológica en donde nos hace un mapeo y un diagnóstico de dónde las empresas están generando mayor impacto, están generando también brechas y algunos abusos en los derechos. Y con eso entonces yo diría, cerraría en ese último minuto que me estoy robando, llevo 11 minutos, es que obviamente la pandemia y este proceso que empezó en el 2018 se frena con esta situación excepcional de salud pública y vemos ciertamente que hay un retroceso en muchos de esos avances que se habían logrado, porque si vemos el sector mineroenergético, y en especial el de esa transición energética, empieza a hacer recortes en todos estos avances, ¿no? En todos estos instrumentos donde ya tenía una política de derechos humanos de cada empresa, en donde ya se estaba generando unas herramientas de gestión. Aquí pues hay un recorte e incluso un retroceso en el avance de esas conquistas de cierre de brechas por impactos, y vemos sobre todo lo que sucedió al interior con sus trabajadores. Vamos a ver cómo los derechos de los trabajadores pues se ven muchos de ellos condicionados, pero no solo por el sector. Y vemos también cómo algunos avances que se habían hecho con pueblos indígenas, también hay un fuerte retroceso, porque incluso en Colombia la participación se empezó a hablar de consultas, por ejemplo, previas virtuales, que eso fue toda una discusión alrededor del tema. En fin, con esto cierro un poco y yo diría, hay luz, sin embargo hay que pensar la pospandemia en cómo reforzar esas respuestas desde los riesgos y los impactos que ha tenido, y el proceso que yo veo que es tal vez lento para muchos, pero es un proceso que va no sé, en progresivo para generar unos mejores contextos y una cultura empresarial más seria. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición. Me da la transición perfecta hablando de retroceso en la consulta previa. Y he mencionado la consulta previa virtual. Tenemos una pregunta de Laura en nuestro chat para el señor profesor, antes de dar la palabra al profesor Manuel. ¿Por qué cree, profesor, que se sigue reiterando en Colombia que las empresas no realicen la consulta previa a los pueblos indígenas a pesar de la entrada en vigencias de la ODS y OCDE Guidelines? Bueno, aquí hay varias brechas y eso es un tema que hemos escrito, y pues aprovecho el espacio para hacer promoción a uno de los últimos libros que se llama Voces de la Amazonía, el presente y el futuro de los derechos humanos. Aquí reflexionamos alrededor y hay un problema de fondo y de forma. Y uno de forma es que la consulta previa hoy, por lo menos en el caso colombiano, no tiene una ley que la regule. Entonces, el estándar de cómo se hace, cuáles son las obligaciones de uno y de otro, pues depende, por un lado, de la interpretación de la Corte Constitucional, que es bastante progresista, y por otro, los estándares interamericanos. ¿Y qué es lo que está pasando con las empresas? Que las empresas, como no hay todavía una oficina de derechos humanos, no hay todavía una dirección, un grupo, se quedan en compliance, se quedan hasta la ley. Entonces, miren el problema. ¿Cuál es mi obligación legal? Pues no la tengo porque no hay ley. Entonces, vamos a darnos cuenta que aquí el problema, ese es de forma, ¿no? Una cuestión formal. Pero hay otra de fondo, y es que en América Latina tenemos todavía un dilema de qué consideramos desarrollo, y aquí le vamos a dar prioridad, y vamos a encontrar que cada vez que tomamos una decisión en punto de desarrollo, encontramos una colisión de intereses económicos
atracción a la inversión, fortalecimiento de sectores, exportación, etcétera, con otro como proteger el medio ambiente, garantizar derechos de pueblos indígenas y desafortunadamente, sobre todo para los derechos humanos, hasta el momento la mayoría de decisiones se inclinan por elementos más económicos que de pro hombre o pro derechos humanos. Y en esto entonces el fondo se ve muy claro porque aquí el interés general, que es lo que normalmente es la excusa, ¿no? Es el fundamento del por qué se limita, se restringe los derechos de los pueblos indígenas, dice el interés general es ese, el desarrollo, la economía, ¿no? Entonces ahí viene la hidroeléctrica, viene el proyecto de infraestructura, etcétera. Y esto, pues, los grandes perdedores siempre entonces son, pues, el grupo vulnerable, el derecho que no tiene quien lo defienda, como el del medio ambiente, y hay en el fondo, la consulta previa no está funcionando en un país como Colombia, que no ha avanzado constitucionalmente como puede ser la constitución ecuatoriana o la propia peruana, pero nosotros sí tenemos una constitución pluriétnica, pero pues se queda un poco en la retórica y en el papel, porque hasta qué punto los pueblos indígenas se pueden autodeterminar, hasta qué punto esa autodeterminación es garantizada con la consulta previa, que tristemente en Colombia muchas ni siquiera son previas. Nos hemos inventado la posconsulta. Entonces, imagínense el atrofio y la atrofia que tiene el mecanismo. Entonces, hay participación, porque autodeterminación es muy difícil que le digan a un pueblo indígena en su cosmovisión si está de acuerdo a que le inunden su tierra sagrada, ¿no? O sea, o que le inunden a su madre. Eso es como, en la cosmovisión es muy difícil indígena decirle, ¿usted está de acuerdo que le desangren a su madre? Pues porque eso es lo que ellos piensan de la tierra, ¿no? O están de acuerdo a que le amputen un brazo a su madre, que es el árbol y el bosque. Entonces, eso es bastante difícil y vemos que el fondo, todavía hay mucho que discutir alrededor y la consulta previa por algún sector, sobre todo el mundo indigenista, es muy criticada porque también se considera como un mecanismo neocolonizador o como simplemente un elemento que da un sello, ¿no? Como un ok, una certificación de usted está bien en el modelo económico que propone. Entonces, esa es como mi respuesta. Muchísimas gracias, profesor, que estoy viendo el tiempo. Definitivamente el tema de la consulta previa podría ser un tema de un webinar por sí, y le invitaremos seguramente, así como al profesor Manuel, porque ha mencionado, profesor Julián, la Constitución Pluriétnica de Colombia. Sabemos que ahora en Chile estamos en una fase, en un contexto nacional de debate, redacción de una nueva constitución política para Chile, en la cual justamente se plantea pues, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y de Chile como país plurinacional e intercultural. En este contexto, profesor Manuel, pues les escuchamos para que nos dé un panorama de los impactos y de la respuesta potencial de la constitución, de la nueva constitución que esperamos para Chile. Gracias. Sí, muchas gracias, Celine. Vuelvo a saludar al panel y también a través tuyo y de Laura, extenderle mi agradecimiento a los organizadores, a NOVA, al Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey y a la Academia del Teaching Business and Human Rights Forum. Yo tengo un aprecio muy especial además por la ciudad de Lisboa y como que quiero imaginarme que estoy en Lisboa. Yo hice mi tesis en Santiago de Compostela y hice mi doctorado y creo que fue una de las ciudades, estaba muy cerca, que más visité. Bueno, a ver, yo creo que cada uno de los temas que se han tocado hasta el momento da para, como dice Celine, un seminario aparte, cada uno es un universo. Yo quisiera ir de lo general a lo particular, entendiendo por lo particular que el último capítulo, esta larga historia de Chile que se teje desde posiblemente que Chile ratificó, cuando Chile entró en vigencia el convenio 169, que es el año 2009, que han sido un poco más de una década de profundos cambios en la gobernanza de los pueblos indígenas, en el rubro también de la industria extractiva, de la industria energética. Cuando recién
Diana nos mostraba los números globales. Nosotros en Chile tenemos el mapa de conflictos socioambientales que administra, siempre está desactualizado, pero es un punto de partida interesante. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, con las cifras actuales, que vuelvo a repetir, están desactualizadas, del 100% de los conflictos socioambientales, el rubro energético tiene un 38%. Un 38%. Supera en más de un 10% al 27% que le sigue, que es el rubro en minería. Y esto es importante porque la industria extractiva más importante en Chile ha sido siempre la industria minera. Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo. No se ve, pero yo aquí estoy en este momento en Santiago de Chile. A mis espaldas tengo un edificio enorme que es el edificio de Codelco Chile, que debe ser es una de las empresas de cobre, digamos, más grandes del mundo, que es una empresa estatal. Quise hacer otro seminario. La posición de las empresas estatales, ¿no es cierto? Codelco, por ser estatal, generalmente es una de las que fue siempre muy detrás, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de los estándares, porque el discurso de las empresas del Estado básicamente es decir, nosotros recaudamos para las arcas fiscales mucho dinero, entonces no nos pidan que además respetemos los derechos humanos, porque somos una máquina que llena la billetera del Estado. Entonces, ese es otro, quiero decir, los estándares, es como una tesis a demostrar, habría que demostrar. Los estándares de las empresas estatales, siendo ellas órganos del Estado, ¿no? Y teniendo una cadena de vinculación con los derechos humanos jurídicamente mucho más fuerte que la que pueden tener las empresas, no siempre están, digamos, a la altura de lo que uno debiese esperar. Ahora, dentro de ese porcentaje, los conflictos energéticos, en su gran mayoría son conflictos de viejas fuentes, digamos, de termoeléctricas, hay muchos de esos, e hidroeléctricas. Ahora, es importante para los efectos también del estudio y el análisis de la información de esos conflictos, ir viendo cómo han ido cambiando y cómo muchos de esos conflictos se arrastran a épocas de licencias ambientales que eran muy antiguas, donde no había muchos los estándares modernos que tenemos nosotros y a los que deben responder las empresas más nuevas. Si uno va a la Araucanía, por ejemplo, que es una zona, digamos, de mucho conflicto interétnico en Chile, y uno mira las centrales hidroeléctricas, las autorizadas después de Ralco. Ralco fue una de las más grandes que incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se inundaron ahí unas cientos de, digamos, hectáreas, incluyendo un cementerio, como recordaba recién Julián. Uno mira, ese es el viejo modelo de las hidroeléctricas. Las que se fueron creando con estándares nuevos involucraron mucho más a la comunidad, y si ustedes ven, hay muchos proyectos turísticos que se fueron generando y proyectos comunitarios que se fueron generando como efectos, como externalidades positivas de los proyectos. Y eso es como un efecto bien evidente de cómo se produce en el modo de diseñar los proyectos un impacto, digamos, positivo. Para evitar conflictos, digamos, con la comunidad o para mitigarlos, involucrar a la comunidad en la gestión y en el uso de ese nuevo territorio, de esa nueva territorialidad que se va a conformar después de que surge el proyecto. Yo no me voy a referir a los impactos ambientales, que quisiera identificar solamente los impactos que a veces no son tan obvios, que son los impactos sociales que han generado la incardinación de todas estas reglas nuevas. Acá yo diría, han surgido buenas prácticas por parte de las empresas, de negociaciones, digamos, que se suelen llevar de manera paralela, o mejor dicho, externa, a los procesos de consulta indígena. En Chile tenemos una consulta indígena que es bastante robusta, pero es una consulta que hace el Estado a las comunidades. No, desde el punto de vista legal, la consulta no la hace la empresa. Y como no la hace la empresa es simplemente un tercero interesado en esos procedimientos administrativos, aun cuando las negociaciones y el que está haciendo el proyecto es la empresa. Eso ha generado, yo diría, una nueva cultura, y hay empresas bien grandes que a veces coincide, es una percepción, no tengo datos empíricos, pero en general las empresas, digamos, de capitales del mundo angloparlante, suelen tener mejor sintonía
quizá porque tienen estas realidades parecidas en Australia o en Estados Unidos. Las empresas con las que yo incluso profesionalmente he tenido más dificultades son las que mencionaba Diana recién. Engie, Enel. Claro, para los ejecutivos italianos de Enel, el Coliseo es patrimonio. Y uno les dice, mire, resulta que para esta comunidad esa montaña es para lo que ustedes es el Coliseo. Y se ríen en la cara de uno. Entonces, digamos, un problema ahí de diálogo intercultural, yo diría intercontinental, ¿no es cierto? Que yo he vivido en carne propia en mi ejercicio profesional cuando lo hacía, cuando lo podía hacer. Esa dificultad, ¿no es cierto? ¿Qué es la dificultad en el fondo de lo que se llama esa especie de centralismo en la cultura, de la cultura occidental, y todas las dificultades que tenemos los abogados para poder lograr convencer a la contraparte o al tribunal, ¿no es cierto?, de que un cementerio, aunque tenga 500 años, sigue siendo un lugar sagrado, y que así como una iglesia es un lugar sagrado, lo puede ser un río, lo puede ser una montaña. También se generan, junto con estos efectos positivos, desde luego yo, como indicaba Julián, yo también anotaría también el desarrollo de ciertas buenas prácticas que se van generando con más dificultades, menos dificultades dentro de las empresas de tener estos planes, estos programas de cumplimiento. Todo muy en ciernes y en algunos casos también con la tendencia que pasa en Latinoamérica a que todas estas estos estándares muchas veces sean papel, hoja, digamos, hoja. Fernando Pessoa, poeta portugués, ¿no es cierto?, decía que todas las cartas de amor son ridículas. Y muchos de estos planes de cumplimiento entre las empresas son ridículos porque son papel, ¿no? Son otro ticket, ¿no es cierto?, que marcar en una especie de checklist, porque no son realmente honestos. No son realmente honestos. Yo he visto grandes empresas con hermosos digamos, planificaciones, en fin, y la verdad es que no son realmente planes honestos que resuelvan, prevengan y que sí reparen, como lo quieren los principios rectores de Naciones Unidas. También, yo creo que, y ese puede ser un tema para otro seminario, se produce un impacto en las mismas comunidades. Diana hablaba a veces de la división. Y bueno, aquí en los lugares donde hay recursos se produce algo que no es original de este continente, que sino sea en todos los lugares donde hay comunidades y riqueza, que es el surgimiento de élites intracomunitarias, ¿no es cierto? Y esas élites se producen entre la comunidad que recibe más recursos, que muchas veces allí no existe el paradigma del buen vivir, ¿no es cierto? No quiere que la comunidad que está a 100 kilómetros más allá reciba esos recursos, y se generan unas relaciones de sometimiento y de competencia por el poder dentro de las comunidades indígenas, que son bastante tóxicas y que dificultan mucho las relaciones. Y eso tiene otras externalidades, ¿no es cierto? Y es que muchas veces el Estado, para tomar distancia de esos conflictos, se resiste a reconocer la organización de nuevas comunidades indígenas. Eso en Chile es un fenómeno que es bien correcto. Y dentro de los impactos políticos, recién acabo de insinuar solamente los sociales, bueno, está, como decía Celine, la nueva constitución, y me tomo el minuto que me queda en explicar qué es lo que ha generado este movimiento constituyente chileno. Ha generado que hasta el momento se haya aprobado por la Convención Constituyente, dentro del texto que va a ser sometido a mediados de año a la ciudadanía, un reconocimiento de un Chile plurinacional, que es un dato empírico que, digamos, no hacía falta que la Constitución lo dijera para que este país fuese un país plurinacional. Los pueblos indígenas existen antes de que existiera siquiera el Estado de Chile. Se ha ido dándose el fenómeno, como esto además coincidió con unos resultados de la convención que no había visto nunca, ¿no es cierto?, un 80%, y fue devastador el resultado, sobre todo para la centro derecha, y esto partió, digamos, con un aliento muy fuerte. Y esto hizo que posiblemente se generase una aspiración por el maximalismo, que en el ciudadano medio iba generando ciertas desconfianzas hacia los pueblos indígenas. Un fenómeno curioso, ¿no es cierto? El chileno medio dice: yo no tengo derecho a acceso a la tierra, yo no tengo derecho a la consulta, en fin, y se va generando este fenómeno que podemos
hablar después. Se estaría por reconocer junto a este plurinacionalismo, esta plurinacionalidad, mejor dicho, los derechos de la naturaleza y naturalmente el mínimo de derechos que reconoce el Convenio 169 y las dos declaraciones, la de Naciones Unidas y la Declaración Americana. Esto genera naturalmente muchos desafíos, sobre todo de gobernanza, porque allí donde les ha sido devuelto cierto poder a las comunidades, y muchas veces habiendo recursos, ha pasado en Rapa Nui y Isla de Pascua, ha pasado en el norte, habiendo recursos donde entra el dinero, entra la explotación, digamos, de la industria extractiva, la energética, siempre llega con ella la división y los conflictos, que es otro tema, ¿no es cierto?, de gobernanza que tienen que resolver los pueblos, no tiene que resolver el Estado. Me pasé en 1 minuto y 17. Yo quería hasta acá, lo dejaría más bien para la conversación, las otras cosas que pudieran ser interesantes para ustedes, Celine. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición. Veo que no tenemos preguntas en nuestra cajita de pregunta y respuesta, pero quisiera darle la oportunidad de hacer eco a lo planteado por el profesor Julián Tole Martínez, que ha mencionado pues, que en Colombia no hay ley sobre la consulta previa, y si comparamos con Chile, sí hay ley de desarrollo indígena de 1993. ¿Cómo explicaría entonces, profesor, la cantidad de denuncias de las comunidades que reclaman el respecto de sus derechos y pues incluso la consulta previa? Pues Chile no está en los 13 primeros países de incidencia de mayor abusos que ha mencionado Diana en inicio de este webinar, pero notamos pues un aumento de las cantidades de denuncias de las comunidades indígenas para que respetan su derecho a la consulta previa, y sí hay ley en Chile. ¿Cómo explica eso, profesor? Sí. A ver, yo diría, hay dos cosas para... los nuevos proyectos en materia de energía renovable, todos los proyectos de energía fotovoltaica, de energía eólica, las hidroeléctricas han ido quedando un poquito en el pasado por las crisis, por digamos, la crisis, una mega sequía acá que tiene 15 años, y en poco tiempo los ríos ya no van a tener agua y nos vamos a quedar con las hidroeléctricas de adorno. Yo diría que el gran problema en este tipo de proyectos de energías limpias, ¿no es cierto?, son los impactos que generan primero en el territorio y la dificultad que tienen las empresas a veces para evaluar esos impactos cuando se trata de intangibles. Una planta, normalmente las empresas, sobre todo las extranjeras, creen que, digamos, sembrar digamos, en el desierto con paneles fotovoltaicos no va a generar ningún impacto, y muchas veces puede que atraviese el camino del Inca, puede que tenga un impacto, digamos, paisajístico que la cultura occidental no es capaz de advertir. Ahí se generan, digamos, muchos impactos que son subvalorados por las empresas. Eso también en materia de energía geotérmica, ¿no es cierto?, que son los conflictos que ha tenido Enel, por ejemplo. A mí me tocó participar en uno hace poco, y me costaba mucho, ¿no es cierto?, convencer a la gente. Al final los terminamos convenciendo, ¿no es cierto?, pero costaba mucho entender, ¿no es cierto?, cuál es el impacto. Uno ve con los ojos a veces del empresario de capital europeo, ¿no es cierto?, mucho escepticismo. A veces tienden a creer que esta gente se viene a aprovechar de nosotros, nos quieren sacar plata. Me imagino que quienes han practicado esto lo ven así, ¿no? ¿Ya qué quieren? Quieren dinero. Y la gente muchas veces dice, no queremos dinero, queremos que usted nos pida permiso, queremos que usted adapte sus instalaciones a nuestras cosmovisiones. En fin, eso por una parte. Luego en la consulta, esa es una pregunta bien compleja. Nosotros, el Tribunal Constitucional dijo que no era necesaria una ley para la autoejecutividad del Convenio 169. Se dictaron 2 reglamentos, hemos tenido solo 2 reglamentos, no hemos tenido ley de consulta general. Hay un par de leyes sectoriales, una en materia justamente de transmisión eléctrica que establece un proceso de consulta y participación, pero todo se remite al tratado. Por lo tanto, la solución ha sido más bien reglamentaria. Es muy difícil en Chile, justamente por los procesos de consulta, aprobar cualquier norma que tenga que ver con consulta. Yo no conozco ninguna norma sobre consulta o emparentada que no haya terminado en conflictos dentro de las comunidades, en conflictos nacionales. Ahora se acaba de consultar el proyecto de constitución
y la participación de los pueblos indígenas fue miserable. Participaron no más de 8.000 personas. Un tercio de los que participaron en el proceso de consulta constituyente que lideró la presidenta Bachelet, porque hay otro problema en las consultas, cuando usted consulta todo, la Corte Suprema de Canadá, en un fallo, ellos no tienen ley de consulta. En Canadá hay la sentencia Haida, dice, se consultan las decisiones estratégicas. Hay proyecto, no hay proyecto, y una vez que decidimos si hay proyecto, ya se... Eso tiene la desventaja de que hay otras decisiones menores que puedan causar impactos, no se van a consultar, pero tiene la ventaja de que no fatiga a las comunidades con procesos de consulta. Hay muchas comunidades que tienen que abrir casi una secretaría, así que tienen recursos, secretarías de consulta, porque pueden estar participando en 2, 3, 4, 5 proyectos, 5 consultas al mismo tiempo, cuando se trata de territorios que están inmersos especialmente, digamos, sectores de explotación industrial. En Chile, y con esto termino, ese es un problema, digamos, que sigue pendiente. El presidente Piñera dictó un reglamento de consulta. Vamos a ver si el gobierno actual lo cambia. Es muy difícil, digamos, cambiarlo por lo que les digo, por los procedimientos. Y hemos llegado acá a un fenómeno en que la consulta, por decirlo de alguna manera, subsumió cualquier otro proceso de diálogo y de participación indígena que no necesariamente es constitutivo de consulta. No sé si me explico. Hoy día los tribunales chilenos, cualquier decisión que toma o muchas decisiones que toma la administración, entiende que no son válidas si es que no se han consultado. Por lo mismo, si bien no tenemos una ley, el desarrollo jurisprudencial, especialmente por la Corte Suprema, del derecho de consulta ha hecho que la consulta haya ido creciendo y generando, digamos, un derecho robusto de parte de las comunidades y muchas dificultades para la administración, porque también en un territorio como el nuestro, a veces los procesos de consulta son muy difíciles. Julián decía consultas telemáticas. A veces aquí las consultas, que son muy frecuentes, significan un funcionario que tiene familia, que tiene hijos, tener que caminar, digamos, subirse arriba de una camioneta, 5 horas, llegan, no lo atienden, le dicen no queremos el proyecto, y muchas veces las mismas comunidades también piden que las consultas sean telemáticas. Ojo, aquí también creo yo que hay que a veces ver las circunstancias concretas de las comunidades indígenas. Hay muchas comunidades indígenas que tienen, digamos, la capacidad de participar en procesos de consulta telemática por razones de eficiencia, porque están en varios procesos al mismo tiempo, y bueno, la consulta cara a cara habrá que dejarla para aquellos casos en que sean comunidades, digamos, sin comunicaciones y con muchas dificultades, que es la realidad de muchas comunidades, pero hay otras en que tienen tantos medios como los que tengo yo para comunicarme. Muchísimas gracias, profesor. Pues con eso terminamos la primera parte. No tenemos mucho tiempo, tenemos 22 minutos para la segunda, pero quisiera darle también la oportunidad de exponer rápidamente para cada uno de ustedes sobre las potencialidades del concepto de transición justa en el escenario de América Latina. Sabemos que a nivel global, pues Latinoamérica ha sido históricamente, lo han bien expuesto, utilizado como territorio de extracción por empresas transnacionales, pienso en grupo canadiense, norteamericana, noriegas, australianos, como ha mencionado el profesor Manuel, que hoy se realizan en países como Chile, Bolivia, Argentina, y adicionalmente, pues sabemos que Latinoamérica, como lo ha mostrado la Indiana, pues alberga algunos de los mercados de energía renovable más dinámicos del mundo. También observamos que los sistemas de transporte y las fuentes de energía renovable pues conllevan un uso intensivo de minerales y que la actividad minera puede y tiene que desempeñar un papel importante en la recuperación y la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo basado en la descarbonización, pero también la reversión, mitigación del cambio climático, que sea sostenible y respetuoso de los derechos de las poblaciones, de los territorios de extracción.
Y pues este concepto de transición justa, antes que llegara profesor Manuel, estaba hablando con Julián y Diana, que este concepto de transición justa que remonta a los años 1970, que realmente a mediados de los años 1990 la terminología comenzó un proceso de expansión entre sindicatos de países industrializados, conectándose con grupos de justicia ambiental, y este concepto pues movilizó a otros conceptos, nueva economía, empleo verdes, trabajo decentes, que todo se relacione con el concepto de transición justa. Resultado, la transición justa es un concepto complejo que muchos no entienden plenamente, y hay un debate de saber si este concepto de transición justa se tiene que entender en su forma global o tiene más bien que adaptarse y ser adaptado al contexto nacional y como mínimo al contexto regional. Así que ahí planteé el tema. Quisiera hacer la pregunta a cada una de ustedes. ¿Cuáles son las especificidades de Latinoamérica y quizás a nivel nacional que se tienen que considerar cuando hablamos de transición justa para Latinoamérica? ¿Quieres empezar, Diana? Sí, claro, muchas gracias, Lynn. Creo que es muy relevante toda esta información introductoria que nos compartes. Yo nuevamente voy a compartir aquí mi pantalla solamente para enumerar como algunas de esas especificidades de la región que tenemos que considerar, pero que también ya nos encontramos en muchos otros temas. El primero de ellos, pues justamente es el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, la América Latina es la región más desigual del mundo, y en términos, por ejemplo, de la transición justa, pero en materia energética, pues nos lleva a, pues a pensar en el acceso, ¿no?, a la energía y a las oportunidades de desarrollo, pues que se desprenden de esta. También sabemos que en América Latina, pues muchos de los sistemas de generación y distribución de energía son desiguales, no se generan los mismos impactos para la generación de energía en todos los territorios, pero tampoco se distribuye de manera igual. Estos sistemas se caracterizan por contar con, bueno, por estar apoyados por el capital multinacional, o en algunos estados pues están... por ejemplo, en el caso de México, pues están fuertemente centrados en los hidrocarburos, y lo continuarán siendo lamentablemente todavía por varios años. Y bueno, y ahí no es tanto capital multinacional, sino que también es una empresa del Estado, que nos lleva justo a lo que mencionaba Manuel hace un momento sobre pues las mismas responsabilidades de las empresas estatales. Y bueno, pues creo que es más que evidente que pues también en la mayoría, si no en todos los sistemas de energéticos de América Latina, pues existe una ausencia de perspectiva de derechos humanos. También pues vemos que hay un vínculo estrecho entre esta política energética y las élites político-económicas que deciden hacia dónde va esta política. Y también un poco retomando lo que mencionabas ahora sobre los minerales de transición que son necesarios para generar las tecnologías como los paneles solares, como digo, en el caso de la energía, los paneles solares ¿cómo se dice? Los aerogeneradores de los parques eólicos, pero también en el tema del transporte, pues las baterías de los automóviles, ¿no? O sea, las políticas de extracción en la región pues no, o sea, como tampoco consideran esta perspectiva de derechos humanos y cómo está vinculada la extracción de estos minerales en digamos, en toda la cadena hasta la implementación de los proyectos de energía renovable. Entonces, pues para nosotros un concepto que nos está, bueno, que estamos impulsando, que obviamente no es exclusivo de nosotros, sino que poco a poco se va encontrando que surge desde distintos puntos de la academia, de la sociedad civil, pero también de las comunidades, es el concepto de justicia energética. Y de ahí en este concepto de justicia energética, pues retomamos principios de la justicia ambiental que tienen que ver con la distribución, el procedimiento y el reconocimiento de los derechos ahora pues en los sistemas energéticos.
Y bueno, pues digo, precisamente porque no hay suficiente tiempo, será como muy difícil entrar muy específicamente en cada uno de estos elementos o principios: distribución, procedimiento y reconocimiento, pero en general digamos que en estos elementos, para que haya una transición justa, pues se necesita incorporar justo este marco pues en las mismas políticas energéticas. Tomarse en serio la justicia procedimental pues significa que vamos realmente en el tema, nuevamente en el tema de la consulta, pues que realmente se van a realizar de manera transparente y sin algún pues sin irregularidades como las que hemos estado observando. Igual yo no hablé tanto de México al principio por cuestión de tiempo, pero en el caso de México, las últimas consultas indígenas que se han realizado, aunque han sido lideradas por el Estado mexicano, pues han presentado bastantes irregularidades en donde pues no se presenta la información. Cuando son pueblos indígenas, pues no se presenta la información en el idioma que entiendan o de la forma, la exposición que sea también culturalmente apropiada. No se debaten como tanto impactos positivos como negativos, y eso significa que para realmente poder implementar estos proyectos de manera justa, pues tenemos que tomar en cuenta esa dimensión procedimental que se traduce en estos otros derechos, pues que están muy relacionados con el tema de la consulta indígena, pero también otros como por ejemplo el derecho a la información, ¿no? También pues la justicia energética considera el reparto justo de los impactos positivos y negativos. Es decir, pues que justamente lo que hablábamos, que no existe una desigualdad entre cómo se implementan y se obtienen los recursos para la generación de energía renovable, y que esos impactos negativos, por ejemplo, en cuanto a territorio, pues no se viven de manera igual entre quienes son comunidades indígenas o comunidades rurales lejanas muchas veces, y por ejemplo pues los contextos urbanos que pues en la mayoría también de nuestros países en América Latina, pues las ciudades son las que presentan pues una mayor concentración de la población, y ahí es donde se distribuye en su mayor parte la energía eléctrica, y tenemos que en el reparto del impacto positivo de los proyectos de energía, pues las mismas comunidades, en el caso de Unión Hidalgo, pues la comunidad que está al lado, lo vieron en el mapa, no se ve beneficiada de la electricidad que se está generando por parte de los 23 parques eólicos que tienen al lado. Y el tema el principio de reconocimiento de las poblaciones, pues tiene que ver justamente con el reconocimiento de su cultura, todo lo que mencionaba ahorita también Manuel, y también su derecho a resistir y a defender sus derechos, que no se les reconoce muchas veces. Ya hablo muy particularmente de eso, Manuel. Y también, pues, este reconocimiento implica que es posible que en los proyectos de energía renovable no sean viables simplemente porque no van a tener esa licencia social, ¿no? Y el llevar a cabo una consulta, que si la comunidad en su mayoría no está de acuerdo con el proyecto y de cualquier manera se implanta, pues significa que no hay un reconocimiento de lo que implica esa voluntad, ¿no? de los pueblos indígenas. Y bueno, pues nuestra propuesta que estamos también desarrollando para una transición energética justa en la región, pues es que se tomen en cuenta en las políticas energéticas, pero también de extracción, bueno, no, sobre todo de energía, de producción y distribución de energía, enfoques de participación ciudadana y comunitaria en esa generación de energía. Por ahí mencionaban los colegas que están habiendo ya este tipo de proyectos en la región pues, que yo monitoreo. Tenemos pues dos ejemplos de proyectos hidroeléctricos que son gestionados por comunidades indígenas en Guatemala. Y en el enfoque de participación ciudadana, pues también significa que, digamos, como que vamos a distanciarnos
de los modelos a gran escala, de las grandes empresas que también pues están obteniendo las riquezas de toda esta generación de energía. Y también pues que la participación ciudadana significaría justamente que las personas, tanto de los ámbitos rurales o urbanos, puedan participar en esa generación de energía para ellas mismas. Y no sé, también, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque conozco particularmente el caso de Alemania, en el que las familias en sus casas producen parte de su propia energía con paneles solares, y la energía que digamos les sobra, aunque parezca que no haya mucho sol, es suficiente. En el país, pues como el exceso es excedente de energía, se integra a la red de distribución de energía del país, y incluso el Estado les retribuye en parte por esa generación, ¿no?, de energía. Pero eso obviamente, pues como decíamos, significa cambiar nuestro esquema de pensamiento económico y de cómo estamos organizando pues la vida económica, ¿no? Y cómo va a ser la participación de las empresas en estos esquemas de participación ciudadana y comunitaria en la generación de energía. Las grandes empresas, las multinacionales, podrían también plantearse cómo pueden apoyar estos nuevos enfoques que de alguna manera pues prometen que haya una repartición más equitativa, tanto pues de los beneficios de la generación de energía, y que se disminuyan también los impactos, especialmente en las comunidades más alejadas. Entonces, pues eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Diana, y gracias por introducir el otro concepto de justicia energética, porque como sabemos el concepto de transición justa pues carece, ¿no?, de este enfoque de derechos humanos y de participación activo de los primeros interesados, que son las comunidades. Quisiera ahora dar la palabra a los profesores Julián y Manuel sobre este tema de transición justa desde una perspectiva de Colombia nacional o latinoamericana, profesor Julián, y desde Chile, si le parece, profesor Manuel. Profesor Julián tiene la palabra. Gracias. Selin, pues yo creo que lo primero que hay que obviar es quedarnos en la definición. Yo diría, más que debatir qué es qué no es. Yo diría la transición justa no es o no puede ocasionar o generar nuevas formas de pobreza ni desigualdades. La transición justa debe ser inclusiva, y por eso, independientemente de la noción que le queramos dar o el alcance, yo le agregaría 3 o 4 más nociones para atormentar el debate académico, porque hay clasificaciones, por ejemplo, desde la transición justa corporativa, en donde se mira entonces los procesos ad intra de esa transición energética, o la transición justa un poco más crítica desde una transición para el diálogo social, y yo le agregaría ahí para los derechos humanos. Y si ustedes quieren irse más allá todavía, pues podríamos hablar de transiciones justas populares, entonces con visiones desde otras orillas económicas, etcétera. Pero quiero, para no ponerme en el plan de académico que resulta a veces tan pesado, como ya lo pueden ver cómo somos a veces los académicos, quiero hablar de esas especificidades que debe tener lo que no es transición. Entonces, para mí, hay unas luces y unas sombras en América Latina. Casi al mismo tiempo han surgido esos claroscuros. ¿Por qué? Hemos encontrado avances en la transición justa al interior de las empresas, porque entienden entonces o crean procesos, mecanismos para generar o garantizar los medios de vida o un empleo decente. En eso creo que ha avanzado muchas de estas empresas. También encontramos una generación de una actividad económica verde, operaciones verde, como ya lo mencionabas, más unas medidas de acción climática o frente al cambio climático. En eso, América Latina más o menos ha ido acompasada con el ritmo de los países del norte o los países europeos. Pero ¿dónde está el problema? ¿O dónde está lo que les mencionaba,
no es transición justa. En lo que ya también mencionaba Diana hace un segundo, para que se dé este elemento, o sea, se le pueda crear esta partícula de justa, debe darse con la construcción de espacios participativos y sobre todo con una lógica deliberativa. Y la deliberación implica obviamente enfoques diferenciados, sobre todo de grupos de interés alrededor de la operación, y yo diría mucho más, la participación debe ser reforzada de los grupos vulnerables. En eso sí hay un gap gigantesco, un vacío que no, yo en la experiencia que he tenido acompañando estos procesos, sobre todo en regiones de Colombia como la del norte, que es la Guajira, en donde tenemos, pues, hay una serie de alianzas y seguimientos de estos operaciones de transición y su impacto en el pueblo guayú. Ahí encontramos que la consulta aquí ha operado muy diferente, porque claro, no es sobre qué se consulta, el uso de qué, del viento, del sol, y eso ha generado todo un debate alrededor, porque la consulta se había hecho históricamente sobre el territorio entendido el uso del subsuelo, ¿no? Y aquí, en eso, digamos que eso es, la verdad que es un tecnicismo que para el mundo indígena y la cosmovisión indígena resulta una verdadera tontería de Occidente, porque para ellos es tan importante la madre tierra como no sé, el padre sol o como lo queramos ver, ¿no? Entonces, esto es digamos que un problema gigantesco de participación deliberativa, en donde no se trata de información, no se trata de socialización, se trata de entender los contextos, se trata de ver cómo no se genera esos desequilibrios, ¿no? O esas ausencias de inclusión. Y otro problema que he visto dentro de esa definición de lo que no es transición justa y esos elementos que deben ser sine qua non al proceso, tiene que ver con una transición en el marco de la cultura de los derechos humanos y sobre todo que tenga en cuenta procesos de debida diligencia. Hablo del proceso de debida diligencia porque es que ahí nos encontramos. Yo no le estoy pidiendo a la empresa que vaya más allá de las discusiones que estamos dando en todos los foros internacionales, alrededor de la empresa, desde el Estado, y el corazón ha sido la debida diligencia. Entonces, lo mínimo que se pide es que las empresas que están en ese proceso de transición energética, pues asuman ese compromiso de respeto por los derechos humanos. Y ahí entonces encontramos las luces y las sombras, que no quiero de verdad, porque yo sé que Manuel seguramente va a decir cosas más interesantes, luces y sombras. Yo quiero hablarles de las luces brevemente para que vean cómo América Latina, porque esto ocurrió en toda América Latina, tiene un comportamiento más o menos homogéneo, pero Colombia, voy a repetir, voy a parecer que mi país lo estoy juzgando mucho, pero de nuevo, ser el mejor en transición energética no significa que lo está haciendo de una manera justa. ¿Y por qué lo digo? Porque el año pasado nosotros aumentamos o mejoramos nuestro comportamiento según el ranking de sostenibilidad y el índice que tiene de energía de transición energética del puesto 34 al puesto 25. Es más, solo nos supera Uruguay. Y tanto fue ese proceso gigantesco de salto en la transición que el año pasado tuvimos, digamos, nos dieron ese puesto en la Asamblea General de la Agencia Internacional de Energías Renovables, de la IRENA, y ya somos miembro principal. Entonces, claro, si yo les cuento eso, ustedes van a decir, no, pues Colombia está siendo una potencia en transición energética. Pero ¿cuán justa es? Aquí es donde está el verdadero problema y por eso veo, primero vamos a ponerlo bonito, las luces. ¿Cuáles son las luces? Lo positivo es que se ha construido, y si me permiten el término, una caja de herramientas con muchas dimensiones. Una dimensión técnica, que es la que no quiero meterme porque no soy ingeniero. Una dimensión regulatoria, que va acompañada de unas políticas de transición energética y con unas leyes muy fuertes. Una dimensión estructural
generando toda una serie de condiciones para que las diferentes energías renovables se lleven a la práctica y sobre todo una dimensión de mercado, entendiendo el mercado de las renovables como un mercado específico, con contratos específicos, con unas reglas de juego de la competencia específicas y todas esas cosas que sabemos los abogados que aburren mucho. Otro elemento, otra luz, tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías a la transición y eso ha generado transferencia de tecnología, sobre todo para nosotros los del sur y a esos lugares donde normalmente se ubican estos procesos, estas operaciones en donde la matriz no llegaba, ¿no? No llegaba la matriz energética a esos lugares como el norte de Colombia, ciertos lugares donde se dan las condiciones para que estas empresas operen. Otro elemento que también lo mencionaba seguido en tu comentario es la llegada de la economía verde impulsada por la transición. Y aquí entonces nos llegan unas nuevas inversiones del norte que a mí me parecen muy interesantes de hacerle seguimiento, pero esa inversión que viene con una idea de economía verde, viene también con unas actividades empresariales en donde ya la debida diligencia es el ABC. Y eso para mí es por lo menos, si vemos, claro, pero algunos de ustedes me van a decir, ¿de verdad está pensando que eso es un gran avance? Pues sí, si vemos Colombia en los 90, donde la empresa financiaba y directamente se alaba con los grupos armados. Es que no hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Perdón, medio vacío, hay que verlo medio lleno. Aquí vemos también otro elemento que no es menor, muy criticado, ya lo voy a criticar, y es que sí ha adoptado la transición energética, muchos de los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos en su operación, en especial la consulta previa. La consulta previa la podemos criticar de todo, por todo lado, pero pensar en que se está consultando el uso del aire, del viento, y que qué significa eso para la comunidad, para mí ya eso es cambiar al menos acercarnos a ese mundo indígena y ya es valioso. Gracias, profesor. Perdonen que nunca me gusta pasar de la luz a la sombra, pero veo el tiempo y sé que el profesor Manuel tiene otros compromisos, así que me permito pedirle su conclusión y pasar quizás a la conclusión sobre las sombras para poder dejar la palabra al Listo, profesor las Manuel, que sombras, ya estamos a tiempo. perdón. Es que yo seguía con mis 10 minutos, pero tienes razón, estamos muy adelantados. Las sombras son esencialmente tres. Uno, se ha crispado el conflicto socioambiental, en donde el dilema entre empleo y medio ambiente se vuelve un fuerte, digamos, condicionamiento de lo que es transición justa. El otro elemento es la dependencia, la clara dependencia de América Latina del modelo económico colonial extractivista. Eso es un gran, digamos, sesgo y problema. La tercera es la ausencia de una transición inclusiva que mire con un enfoque territorial, étnico, de género, etcétera. No se ha visto. Y por último, las fallas en la estructuración del mercado de la transición, hablando del comentario de Diana, porque entendemos solo que la transición es de la gran empresa y va mucho más allá. Hay una muy escasa participación de pequeños inversores que pongan en marcha proyectos de autoconsumo o de generación a pequeña escala que tengan unos efectos en el cambio, ¿no?, del mercado. Y con eso pues ya dejo, perdone, el profesor Manuel. No, ha sido intenso el debate y por eso, o sea, súper interesante, por eso estamos pasando un poco el tiempo. Profesor Manuel, le dejo concluir sobre este tema y tenemos 5 minutos. Muchísimas gracias, profesor, tiene la palabra. Sí, Celine, muchas gracias. Bueno, es interesante ver cómo los problemas se repiten. Lo que mencionaba Diana, me tocó el año pasado, una empresa que tenía, no voy a decir de dónde, pero un proyecto de $200 millones, 70 megawatts por 50 años, y no le daban energía eléctrica a una comunidad de 30 personas que estaba a 3 kilómetros de distancia, una cosa. Y el gran sueño, ¿no es cierto?, era que le pusieran paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, para un enorme proyecto, como les digo, de esta magnitud. A ver, yo para cerrar, yo entiendo que todo concepto tiene que siempre ajustarse, y yo dudo en esta materia de los conceptos universales. Yo quisiera solamente dejar planteada una tesis.
la justicia pasa, ¿no es cierto?, por el respeto a los derechos humanos. Pero para mí el derecho humano de los pueblos indígenas más importante que la consulta, que creo yo que está hipertrofiada en el discurso, incluso por la propia OIT, que dice que es la piedra angular del convenio, hay que tener presente que la consulta es siempre heterónoma. Hemos idolatrado la consulta, pero el concepto de consulta es siempre heterónoma, en el sentido de que yo consulto una decisión que toma un tercero. Y por eso que es tan importante. Creo yo que la transición justa hay que hacer que las decisiones, en virtud de la autodeterminación, o lo que, digamos, el concepto que queramos poner detrás de la autonomía, se traslade a territorios donde tenga una participación en las decisiones políticas las propias comunidades, y sean ellas las que decidan. Cuando son las comunidades las que deciden, o cuando es el territorio dentro del que tiene participación, la consulta desaparece. No tiene sentido. Entonces, creo yo que uno de los errores, ¿no es cierto?, que en el que no hemos visto, digamos, producto de las circunstancias de este contexto político en que las decisiones siempre las toma otro, las decisiones siempre las toma el Estado. En la medida en que el Estado siga tomando las decisiones, la consulta va a ser la piedra angular de todo el sistema de derechos que organiza. Pero en la medida en que yo traslade esa capacidad de tomar decisiones a las propias comunidades en territorios que van a estar definidos y conocidos por todos, la consulta debiese pasar a un segundo plano y ser sustituida por un derecho que creo yo que es más importante y que hace más justicia a esa idea democrática, ¿no es cierto?, del gobierno a través del consentimiento, y que es el principio de autodeterminación. Yo con esa tesis quisiera terminar mis palabras, que creo que es la idea de justicia. Por cierto, no solamente en materia energética y ambiental, yo creo que en muchos órdenes de decisiones. Yo creo que hay muchos sectores a los que les conviene que la consulta siga siendo la propia, porque siempre decide el Estado, siempre es otro el que decide. Pues muchísimas gracias, profesor, por su intervención. Pues hemos concluido el segundo tema, y con esta conclusión del profesor Manuel, pues las intervenciones de los ponentes en esta sesión, quisiera agradecer de nuevo a todos los excelentes ponentes de la sesión de hoy, a todos los participantes que participaron en el chat, y decirles pues que tendremos otro episodio número 3 que se dedicará al sector de la agricultura industrial y conflictos de tierra y derechos humanos en Latinoamérica. Tendrá lugar en mayo. Así que, de nuevo, les agradezco por su participación y le invito al tercer webinario en mayo. Muchísimas gracias a todos y gracias de nuevo a nuestros excelentes panelistas. Gracias, Laura, también por tu colaboración. Muchas gracias a todos. Ojalá que nos veamos de nuevo. Gracias a todos, sí. Ojalá que sí. Felicidades. Hasta Gracias, luego. felicidades.